La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Toma mi Señor, mi vida. Toma mi Señor, mi amor. Toma mi Señor, mi canto. Todo lo que soy es tuyo. Toma mi Señor, mi vida. Toma mi Señor, mi amor. Toma mi Señor, mi canto. Todo lo que soy es tuyo. Todo mi dolor quitaste, toda mi maldad borraste. Con tu sangre me compraste. Mi alabanza es para ti. Todo mi dolor quitaste, toda mi maldad borraste. Con tu sangre me compraste. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio contar con su audiencia una vez más. Queremos darle la bienvenida a este tiempo en el cual vamos a estar compartiendo el consejo de la palabra del Señor. Yo quiero agradecerle a usted que se conecta con nosotros en diferentes lugares de nuestra república, aquí en Guatemala, en los Estados Unidos también. Dios les bendiga, amados hermanos, y aquellos que se conectan allá donde quizás nosotros desconocemos. Pero nos bendice el hecho de saber que usted está con nosotros. Reciba un cordial saludo de parte de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús y deseamos que la bendición del Señor esté sobre su vida. En este día yo quiero platicar de un tema que es bastante delicado, bastante importante, y sin embargo es bastante importante en la vida del creyente. Sabe, muchas veces nos enfrentamos a circunstancias difíciles y a veces no sabemos exactamente cómo manejarlas. Y yo quiero leer lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 5 y versículo 4, porque es un versículo que es bastante difícil de entender, pero yo espero que al final de este tiempo el Señor hable a nuestros corazones. Dice la Escritura: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo quiero invitarle a que me acompañe a orar para que sea el Señor el que tome el control de este tiempo y de lo que vamos a estar platicando en esta oportunidad.
Padre que estás en el cielo, en este día te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir con nuestros hermanos el consejo de la palabra del Señor. Te pedimos, Señor, que en este día tu presencia esté en nuestros corazones, que sea tu palabra la que hable a nuestras vidas de acuerdo a nuestras necesidades, pero sobre todo de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestros hermanos que están conectados con nosotros ya en este momento y los que lo harán posteriormente también, Señor. Te pedimos que los bendigas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este versículo es difícil de entender si lo pensamos como bienaventurados. La palabra bienaventurados significa dichosos, como dichosos los que están llorando, ¿verdad? Pareciera que si lo decimos de esta manera, podemos dar a entender o podemos interpretar que la bienaventuranza es para el que está llorando. Sin embargo, fíjese que es interesante porque todas las bienaventuranzas tienen dos tiempos. Está el tiempo presente y la promesa que es el tiempo futuro. O sea, la Biblia dice, bienaventurados los que lloran. ¿Cuándo lloran? Bueno, lloran hoy. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. No es que seamos bienaventurados cuando estamos llorando. A veces confundimos un poco estas bienaventuranzas. Por ejemplo, bienaventurados los pobres, ¿verdad? Sí, no es que el que está en pobreza sea dichoso en ese momento en el que está sufriendo escasez. No, él es dichoso porque va a haber un momento en el que esa pobreza va a pasar a otro plano y va a dejar de ser pobreza. Lo mismo ocurre en el caso de los que lloran. La Biblia dice, bienaventurados o dichosos los que lloran, porque ellos van a dejar de llorar y en lugar de llorar van a recibir consolación. Ahora, si lo dejamos de una manera bastante simple, pues esto pareciera como que tiene más sentido en cualquier área de nuestra vida sin tomar en cuenta nuestra fe, ¿verdad? Todos lloramos hoy y mañana seguramente ya no lloramos. Sin embargo, la promesa del Señor no es la ausencia del sufrimiento mañana, sino la consolación que es posterior. En este mundo estamos acostumbrados a que sufrimos un momento y en el siguiente momento dejamos de sufrir. Sin embargo, la promesa del Señor va más allá de detener el sufrimiento o que ese momento de sufrir termine para llegar al punto de la consolación. Y es cuando recibimos consolación que somos dichosos. No es que seamos dichosos mientras estamos llorando, no es que seamos dichosos mientras estamos sufriendo, no es que alguien le diga a usted, hermano, usted alégrese porque usted está sufriendo, usted alégrese porque está en pobreza, usted alégrese porque está enfermo, usted alégrese porque un familiar está sufriendo una enfermedad o acaba de perder a un familiar. No es de alegrarnos en ese momento ni decirle que todo está bien en ese momento. No, hay un momento de dolor, hay un momento de sufrimiento, hay un momento de angustia, pero la promesa del Señor es que no solo va a pasar el tiempo de la angustia, sino que posterior a la angustia habrá un momento al que la Biblia llama consolación. Y yo quisiera hablar un poco acerca de este sufrimiento que todos nosotros de alguna manera estamos expuestos a vivir o a experimentar mientras estamos en este cuerpo. Algo que nosotros tenemos que entender, lo primero que probablemente nosotros tenemos que entender es el hecho de que vivimos en un cuerpo que está sujeto al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento y que vivimos en un mundo que también está sujeto a la injusticia. Entonces seguramente si sumamos todos esos factores, en algún momento vamos a sufrir. Si sumamos todos los factores de que yo soy humano, que soy propenso a enfermedades, que soy propenso a la muerte, que las personas que amo son humanas, que son propensas a la enfermedad, propensas a la muerte, y que tanto ellos como yo vivimos en un mundo donde somos propensos a la injusticia, seguramente vamos a tener que afrontar en algún momento el dolor. Ahora, lo primero que tal vez nos cuesta un poco entender es pensar por qué Dios da pie o permite el sufrimiento. Es una de las cosas
que muchas veces más atacan nuestra fe, ¿verdad? Estoy sufriendo y empezamos a pensar, bueno, ¿por qué Dios no cambia estas circunstancias de la manera que yo quisiera? Todos nosotros tenemos una idea de cómo esta circunstancia podría ser mejor, ¿verdad? Si es una situación económica, pensamos, bueno, si Dios hiciera esto, mi situación se resolvería. Si es una situación de salud, pensamos, bueno, si Dios actuara de esta manera, la situación se resolvería. Pero para eso quiero llevarle a que me acompañe a Isaías capítulo 5, versículos del 8 al 9. Es un pasaje muy conocido. Creo que la gran mayoría de pasajes que vamos a leer hoy en algún momento los hemos abordado cada uno de nosotros. Dice Isaías 55 del 8 al 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros tenemos que descansar y nuestra confianza debe descansar en la sabiduría de Dios. Más altos que los caminos nuestros son los caminos del Señor. Más altos que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí la Escritura? Claro que yo tengo pensamientos y de ninguna manera Dios está haciendo a un lado nuestras ideas. No está simplemente eliminando nuestras ideas. Solo nos está poniendo en claro que más allá de nuestra sabiduría, más allá de nuestras buenas intenciones, por sobre eso está la sabiduría de Dios, y por sobre nuestras buenas intenciones también está el plan de Dios. Nosotros debemos aprender a desarrollar nuestra vida confiando en el plan de Dios. Hablábamos al principio acerca de enfermedades, hablábamos acerca de muerte y hablábamos acerca de injusticias que sufrimos a lo largo de nuestra vida. Probablemente estas circunstancias no siempre son provocadas por nosotros. Y entonces empezamos a ver a Dios y decimos, Dios, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no se te ocurrió hacer esto? ¿Verdad? Algo así como cuando Lázaro fallece y las hermanas de Lázaro le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí. Como quien dice, ¿sabes? Nosotros hubiéramos resuelto la situación de una mejor manera si nosotros estuviéramos en tu lugar. Esa es la idea que Marta y María tienen cuando Jesús llega, cuando ha muerto Lázaro. Y ellas le dicen, cada una por su lado, y le dicen, si tú hubieras estado aquí. Y ese hubieras le da a la persona ese sentido de, yo tengo una idea que si tú la pusieras en práctica, sería mejor que la acción que estás tomando. Y muchas veces nosotros tenemos esa misma acción o ese mismo pensamiento delante del Señor. Así como le pasó a Marta y a María, nosotros pensamos, si Dios hiciera esto que yo le estoy pidiendo, que yo estoy pensando, mi problema se solucionaría. Sin embargo, ahí mismo en Marta y María vemos que la solución que Dios dio tenía otro propósito. Claro, en medio del propósito de Dios, o para alcanzar el propósito de Dios, hubo un momento de Marta y María de sufrimiento. Así es de que podríamos aplicar a Marta y María ese mismo ejemplo de bienaventuradas ustedes que lloran. No porque están llorando, no porque su hermano murió, no, sino porque van a ver algo que nadie más ha visto. Van a tener una experiencia que nadie más ha tenido. Porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Entonces, se trata de que mientras estoy en el sufrimiento, en lugar de darle ideas a Dios, ¿verdad? Porque nos ocurre muy a menudo, nosotros creemos que tenemos mejores ideas que Dios. En lugar de darle ideas a Dios, confiar en el Señor, que si estamos sufriendo, la promesa del Señor no es que va a evitar el sufrimiento, sino que al final del sufrimiento va a haber consolación. Así es de que primero hablemos de que el plan de Dios para nuestras vidas es más allá de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y sabe, a veces nos cuesta mucho entender, así como le pasó a Marta y a María, por qué Jesús no llegó con Marta y María cuando Lázaro todavía estaba enfermo. Y nos cuesta entender, si dice la Biblia que Jesús amaba a Lázaro. La Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro.
¿Por qué no lo fue a sanar? ¿Sabe? A veces pensamos que Dios nos ama, Dios no nos ama porque no hace lo que pedimos, ¿verdad? Porque no hace lo que queremos. Seguramente Dios ya no me quiere, ¿verdad? No, Dios amaba a Lázaro, Dios amaba a Marta, Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a María. Sin embargo, permitió un momento de sufrimiento para que el plan de Dios se pudiera cumplir. A veces nosotros creemos que Dios permite el sufrimiento por malo. No es que Dios sea malo. Simplemente el sufrimiento es parte de nuestras vidas. Claro, a veces es muy difícil explicarle a la persona por qué el sufrimiento está ocurriendo. Si yo hubiera estado con Marta y María mientras Lázaro estaba muriendo y hubiera llegado Marta y María conmigo y me hubieran dicho ¿por qué Dios permite esto? Seguramente yo no hubiera tenido palabras para decirles. Porque yo no habría sabido en ese momento que Jesús iba a llegar a resucitar a Lázaro. Ojalá alguien lo hubiera sabido, ¿verdad? Y alguien hubiera llegado con Marta y María y le hubiera dicho, mira, sabes, te voy a dar una palabra, que fíjate que lo que pasa es de que ahorita tu hermano murió, pero no te preocupes, dentro de 4 días el Señor va a venir y lo va a resucitar. Ojalá siempre tuviéramos ese tipo de situaciones, pero sabes, la gran mayoría de veces en la Escritura el sufrimiento nos lo pasamos y lloramos y lo sufrimos y muchas veces, la gran mayoría, la promesa de Dios viene después. Ojalá un ángel hubiera bajado con Job y le hubiera dicho, mira Job, fíjate que lo que pasa es que Satanás le dijo esto a Dios y Dios dijo esto y está pasando tal cosa, pero no ocurrió. Entonces Job tuvo que llevar su sufrimiento solo, ¿verdad? Tuvo que llevar su sufrimiento, tuvo que pasar ese momento, pero eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de él. Eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de Marta, de María y de Lázaro. No, en medio del sufrimiento, Dios sigue teniendo control de nuestras vidas. Ahora, el sufrimiento puede ser por diferentes causas. Puede ser por una enfermedad, ¿verdad? Estamos viviendo en una situación bastante complicada actualmente en el mundo con respecto a esta enfermedad del COVID. Y muchos estamos viendo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a personas que amamos, hermanos de nuestras congregaciones, que están falleciendo o que están enfermando y que están entrando en diferentes crisis. Y la enfermedad muchas veces nos causa el sufrimiento, ¿verdad? La muerte, la pérdida, muchas veces, muchas de estas personas hemos llegado a perderlas y hemos llegado a sufrir porque ya no están con nosotros. ¿Sabe otra cosa que produce el sufrimiento? A veces también tiene que ver con la pérdida de las posesiones, de las cosas económicas, ¿verdad? Situaciones que muchas personas, yo conozco que en medio de esta pandemia que ocurrió, tuvieron que deshacerse de sus bienes porque no tenían trabajo, porque la situación era muy difícil y perdieron una casa, perdieron un negocio, perdieron diferentes posesiones. Pero ¿sabe? A veces nosotros nos limitamos a ver el sufrimiento y se nos olvida considerar que en medio de este sufrimiento Jesús está con nosotros. La Biblia dice en Isaías 53:3, porque voy a decirlo antes de leer el pasaje, porque Jesús puede entendernos. A veces pareciera que nosotros estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y Jesús está allá en el cielo, y como que Jesús está tan olvidado de nosotros, porque Él nunca ha pasado lo que tú has pasado. Muchas veces pensamos, ojalá Jesús sufriera lo que yo estoy sufriendo, ¿verdad? Pero sabes, en Isaías 53:3, y ahora sí lo voy a leer, dice, está hablando de Jesús, y dice, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabes? Jesús no es indiferente a nuestro sufrimiento. Jesús no es indiferente a lo que tú estás sufriendo. No, Jesús también comparte tu dolor, porque Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Sabe? Tal vez voy a poner a trabajar un poco mi imaginación. Disculpe usted, ¿verdad? Si de repente no le va a parecer mi ejemplo. Pero es interesante el hecho de que José no aparece en la vida de Jesús. Y hay 2 causas que para mí serían muy dolorosas si fuera Jesús. Una, que el padre adoptivo de Jesús, José, no haya querido estar con él en su ministerio. Eso causaría dolor. Pero hay otra opción que probablemente
pocas veces consideramos. Pero existe la posibilidad que en ese periodo de 30 años de José, probablemente de Jesús, de los 30 años de Jesús, mientras está llevando a cabo antes de llegar a su ministerio, probablemente antes de que Jesús empiece su ministerio, José pudo haber muerto. Y eso también le causó a Jesús dolor. Cualquiera de las dos circunstancias, yo le dije que una iba a ser con mucha imaginación, pero lo que sí estoy seguro, porque la Biblia así nos lo muestra, es que José no estuvo acompañando a Jesús en su ministerio. O sea, también él sufrió dolor. Jesús también tuvo momentos de quebranto. Hay un versículo que lo único que dice, o sea, es tan importante que lo único que dice el versículo es que Jesús lloró. Es tan importante la idea que se quería transmitir que se le dedicó todo un versículo, así como se dedicó todo un versículo para decir: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Se dedicó todo un versículo para decir: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Se dedicó un versículo para decir: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, también se dedicó todo un versículo para decir: Jesús lloró. ¿Por qué? Porque Jesús también fue un varón experimentado en dolores, despreciado, dice, y desechado de los hombres. Tú tal vez estás sufriendo también hoy desprecio. Tal vez estás siendo menospreciado por otros y piensas: ojalá Dios viera mi situación y actuara de esta o de tal manera para que la situación se resolviera. Pero déjame decirte, Jesús sabe lo que estás sufriendo. Ahora, a veces nosotros creemos que el sufrimiento siempre es correctivo, ¿verdad? Es castigo. Y entonces cuando viene el sufrimiento empezamos a pensar: ¿pero qué hice yo para merecer? Muchas veces esta es una de las ideas que primero llega a nuestra mente cuando viene el sufrimiento. ¿Pero qué hice yo? ¿Qué hice de malo? ¿Verdad? Pero ¿sabe? No siempre el sufrimiento es correctivo. También hay sufrimiento formativo. Usted está pensando: ¿cómo así? Sí. No todo el sufrimiento es para castigarnos, sino que también hay un sufrimiento que es para enseñarnos. Y es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 29 al 30. Lo voy a leer. Sí. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Fíjese que aquí el padecer no es castigo, sino que es el padecer a causa de Cristo. Tenemos que entender que no todo el sufrimiento que vamos a tener es porque hicimos algo malo y nos merecemos un castigo de Dios. También va a haber un sufrimiento que es por causa de Cristo. Pablo, en uno de sus pasajes, él dice: yo mismo llevo las marcas del sufrimiento de mi apostolado, ¿verdad? La Biblia dice que lo latiguearon, la Biblia dice que lo encarcelaron, la Biblia dice que lo golpearon. Me imagino que debe haber acumulado cicatrices por su ministerio. Y cicatrices que él no buscó, o sea, no era que él era tan malo que se merecía que le pegaran, no era que él era tan malo que se merecía que lo latiguearan, no era porque él era tan pecador que se merecía pasar una enfermedad, no, simplemente estaba padeciendo por Cristo porque Dios estaba enseñándole algo a Pablo. Dios estaba formando en Pablo el carácter de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Dios estaba formando en Pablo el carácter de Cristo, sí, pero cuando Dios tiene que formar el carácter en nosotros, a veces también tenemos que sufrir para que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. ¿Sabe? La palabra carácter es una palabra muy interesante porque significa formar o grabar con un formón sobre la madera. Yo creo que la madera, cuando estamos grabándola con un formón, no dice qué bonito se siente, ¿verdad? Hay sufrimiento. Pero si usted alguna vez ha visto esas maravillosas artesanías que hacen con madera, quedan muy lindas, ¿verdad? Con diferentes imágenes, con flores, con animalitos. Uno dice: qué lindo quedó. Sí, pero si usted le pregunta al trozo de madera cuánto sufrió, tal vez la historia va a tener otro color. Sí, el sufrimiento no siempre es correctivo. No siempre nos preguntemos por qué. A veces nos tenemos que preguntar por qué. A veces cometemos un error,
A veces abrimos una puerta a la enfermedad, a veces abrimos una puerta al enemigo, a veces nuestro pecado le permite a cierta circunstancia negativa ingresar a casa y tenemos que preguntarnos por qué me está pasando esto. Ya sé qué fue lo que pasó. Y cometí esto y ahora estoy atravesando esta circunstancia. Pero otras veces, cuando no encontramos el por qué, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué Dios me está haciendo pasar por este momento? ¿Para qué propósito que Dios tiene, que es más alto que mis pensamientos y más alto que mis caminos? ¿Para qué Dios me está llevando por este camino? Ahora, hay una promesa interesante y es que cuando pensamos en el sufrimiento siempre es, tal vez la palabra que quiero usar es indescriptible, ¿verdad? Yo no sé si a usted seguramente le ha pasado, pero cuando nosotros nos quemamos, ¿verdad?, con un fosforito, ¿verdad?, el momento del sufrimiento es brevísimo, ¿verdad? Es un momentito el que nos quemamos, pero sentimos un dolor que es intenso, ¿verdad?, y a veces se queda por demasiado tiempo. Y hay una promesa de parte de Dios, y yo quiero leerla en 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El sufrimiento no va a ser, tal vez la palabra es extenso, el sufrimiento no va a ser demasiado largo. La promesa del Señor es que cuando haya sufrimiento va a ser por un poco de tiempo. Yo no sé qué situación está usted atravesando. Probablemente estamos atravesando una situación de enfermedad, la pérdida de alguien, quizás la pérdida de un negocio, quizás una situación familiar que estamos sufriendo. Y en este momento nosotros sentimos que el dolor es intenso y sentimos que el dolor es demasiado grande para ser sobrellevado, pero dice la Biblia que este padecimiento es breve. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Es difícil entender cuando estamos en el sufrimiento. Yo creo que es muy difícil llegar con una persona que está sufriendo y decirle: no, hombre, usted tenga confianza en el Señor, todo va a estar bien. No, probablemente todo va a estar bien y esa es mi esperanza. Pero ahorita que él está sufriendo, yo no puedo simplemente decirle todo va a estar bien. No, hay que entender que la persona está sufriendo. Y para eso quiero leer lo que dice Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nosotros debemos aprender a tener empatía también en medio del sufrimiento. ¿Sabe? Cuando nosotros sufrimos ciertas circunstancias y vemos a otra persona atravesar las mismas circunstancias, logramos comprender lo que la persona está sufriendo. Probablemente nosotros hemos visto a las personas sufrir cierto dolor, pero nunca hemos pasado por ahí. Entonces decimos: sí, qué duro, ¿verdad? Lo voy a consolar. Pero cuando nosotros hemos experimentado ese mismo dolor y después vemos a otra persona, sentimos ese dolor tan real, tan compartido. Y entonces la Biblia dice: sobrellevad. La Biblia no dice cuando tu hermano esté en problemas, esté triste, tú regáñalo para que se acuerde que Dios está... No. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Sabe? Esto de sobrellevar las cargas unos de otros no es simplemente el hecho de que yo quiero, a mí me gusta, o usted puede decir: hermano, la verdad es que ese no es mi ministerio. No se trata de eso. La Biblia dice que cuando llevamos las cargas de otros, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ahora, hay una situación, y quiero leer Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque ya vimos que el sufrimiento es breve, pero hay una promesa muy interesante en Romanos 8, 18. Dice: pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente, que ya vimos que son breves, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En primer lugar, aprendemos que el sufrimiento es breve, pero en segundo lugar también aprendemos que el sufrimiento que estamos teniendo, yo no sé qué tan fuerte sea el dolor, yo no sé qué tan fuerte sea la situación que estás afrontando, pero déjame decirte que mayor, y no te lo vengo a decir como un profeta, ¿verdad? No, la palabra de Dios dice que mayor que tu sufrimiento es la gloria venidera. Mayor que la aflicción que estás sufriendo hoy es la gloria venidera. Tanto así que la gloria venidera no es comparable. O sea, excede demasiado, ¿verdad? No podemos comparar una cosa con la otra. La aflicción que estás sufriendo hoy, cuando sufrimos nuestras aflicciones, déjame decirte, son tan breves que la gloria venidera las excede. Hay un pasaje que dice que cuando la madre ha dado a luz, olvida los dolores del parto. Es un pasaje muy bonito en este sentido. Cuando la madre dice, ve y tiene al hijo en sus brazos, olvida los dolores del parto. Y algo así es lo que dice la Escritura. Porque la gloria venidera es demasiado grande comparada con los dolores que tú estás sufriendo ahora. Finalmente, quiero leer Juan 14, 18. Porque tú que estás sufriendo hoy, tú que estás llorando hoy y estás pensando, ¿yo por qué soy bienaventurado hoy? ¿Por qué soy dichoso hoy? Si hoy estoy sufriendo el dolor, la enfermedad, la escasez, el problema o incluso la muerte. La Biblia dice en Juan 14, 18, y son las palabras de Jesús. Jesús hizo una promesa: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sabes? No estás solo, hermano. No estás sola, hermana. Mientras estás atravesando este momento difícil, no estás solo. No estás sola. El Señor está contigo. El Señor es tu fortaleza. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que sufrir, sufre. Si tienes que padecer la circunstancia que estás padeciendo, padécela. ¿Sabes? Son circunstancias en las cuales pues nosotros tenemos que experimentar. Quizás no las quisiéramos, ninguno de nosotros quiere el sufrimiento. Pero es parte de la vida. Es parte de las circunstancias que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ya sea por nuestra humanidad, como decía al principio, ya sea por las injusticias que hacen otras personas y que recaen sobre nosotros, o ya sea porque Dios está formando algo en nosotros. Si tú estás sufriendo hoy, déjame decirte, Jesús no te dejará huérfano. Jesús está contigo hoy, consolando tu corazón. Quiero invitarte a que me acompañes a orar. Padre que estás en el cielo, en este día, yo quiero pedirte por la vida de mis hermanos que el día de hoy están sufriendo. Tu palabra dice, bienaventurados los que lloran, porque en algún momento, porque más adelante, ellos van a ser consolados. Pero hoy están llorando, Señor. Hoy están afligidos. Hoy están padeciendo, Señor. Yo quiero pedirte que, como dice tu promesa, no los dejes huérfanos. Yo quiero pedirte que, como tú lo has prometido, tú estés con ellos hoy. Y en este momento, Señor, mientras ellos están orando conmigo, yo quiero pedirte, Señor, que tu abrazo, tu consuelo, tu fortaleza llegue a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, fortalécelos. En el nombre de Jesús, Señor, que su fe no mengüe, que su fe no se apoque, Señor, sino que crezca. Que podamos entender, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Que podamos entender que más allá del sufrimiento está la gloria venidera. Que más allá del sufrimiento está la consolación. Que más allá del sufrimiento, Señor, están tus promesas.
y que mientras atravesamos este mundo, mientras atravesamos este dolor, tú estás con nosotros. Y ayúdanos también, Señor, a ser empáticos, a llevar las cargas de los otros, a llorar con los que lloran, Señor, a no menospreciar a los que sufren y a no menospreciar el sufrimiento que tienen, sino a poder llevar las cargas unos con otros. Señor, gracias por el consejo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Esperamos que la palabra del Señor lleve mucho fruto en sus corazones y les bendiga. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio en el valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la vida y el amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.